Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. En este video vamos a dar una breve introducción sobre algunos conceptos que tienen que ver con la estabilidad en sistemas lineales, aunque parte de los conceptos que vamos a ver aquí son aplicables también a sistemas no lineales, pero bueno, ya lo iremos diciendo en su momento. Vamos a empezar por considerar un sistema X punto, que como ustedes ya saben representa la derivada de x, o mejor dicho, del vector x con respecto al tiempo, y que es igual a una función de el mismo vector x y de ciertas entradas u. Así tenemos que la estabilidad de un sistema, de este sistema que acabamos de escribir, depende tanto de la forma que tiene esa función como de la entrada aplicada al sistema y de hecho también de las condiciones iniciales. Pero esto lo veremos más adelante. Ahora, cuando se efectúa un control retroalimentado, tenemos que esa función u pues es una función del estado, llamada una función g de x. Así es que para el sistema a lazo cerrado, obtenemos que esa u ahora es reemplazada por g de x y por lo tanto tenemos que la derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a esa función de x y de g de x y por lo tanto nos queda simplemente como una nueva función f de x. Ahora bien, la estabilidad de este sistema decíamos que solo depende de la forma en que tiene f de x, pero que a su vez es causada por la entrada u, que a lazo cerrado en este caso es la función g de x. La estabilidad se analiza alrededor de cada punto de equilibrio xe, que además cumple con la ecuación, como ya la hemos visto en otras clases, que la función evaluada en ese punto de equilibrio es igual a cero. Recordando que esa f de xe es nuestra derivada con respecto al tiempo y que al evaluarla en el punto de equilibrio, pues esto nos da igual a cero. También ya hemos visto que un punto de equilibrio es estable si para cada eh, epsilon positiva, una cierta constante epsilon positiva, existe otra constante delta positiva que depende de esa epsilon, tal que para una condición inicial dada, su norma está acotada por esa constante delta, lo cual implica que la respuesta, o mejor dicho, la norma de la respuesta de x en cualquier tiempo, también esté acotada por esa epsilon. Gráficamente, esto significa que si empezamos con una condición inicial dentro de la zona azul oscuro que está delimitada por delta, entonces la trayectoria va a permanecer también acotada dentro de la zona delimitada por epsilon, donde epsilon pues puede ser más grande o más pequeña que delta, pero la idea es que para la condición inicial acotada por delta, la respuesta también está acotada por una epsilon. Ahora, se dice que el punto de equilibrio es inestable si no cumple con las condiciones anteriores, es decir, si no es estable. Gráficamente, para cualquier condición inicial, iniciando en cualquier parte, ya sea de la zona acotada por epsilon o por delta, definitivamente tenemos una respuesta que no está delimitada por ninguna constante. También podríamos tener esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, donde tenemos que la respuesta simple sencillamente se va hacia el infinito. Asintóticamente estable es otra de las definiciones que vamos a ver. Cuando es estable, de acuerdo con la definición anterior, y de hecho lo voy a subrayar, ups, disculpen, perdón, les decía que entonces
Es asintóticamente estable si es estable, de acuerdo con esta definición, y si D se puede elegir de tal forma que el sistema termine por estabilizarse en el origen de coordenadas, es decir, cuando la respuesta x para cualquier tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual a cero. Voy a regresarme un paso para que vean cómo inicia la condición inicial en algún punto dentro de la zona de epsilon o delta y termina en cero, que está ahí, y finalmente termina acá. Gráficamente, pues vemos que puede seguir una trayectoria, incluso se puede ver un poco errática, pero finalmente termina en cero cuando t tiende a infinito. Voy a salir ahora de aquí para cambiarme a esta presentación de PowerPoint, que de hecho, perdón, de PDF, que de hecho ya la tienen ustedes en su tablón de Classroom. Y aquí tenemos otro concepto de estabilidad, que es la estabilidad vivo. Esto es por sus siglas en inglés, que significa vivo input, vivo output, o sea, vivo input, perdón, bounded input, bounded output, lo cual significa es entrada acotada, salida acotada. Y entonces esa estabilidad vivo, entonces se dice que un sistema es vivo estable si y solo si, como dice aquí, para cada vector de entradas acotado, como ya hemos visto anteriormente, el vector de salidas también está acotado. Eso es lo que significa la estabilidad vivo. Esta condición de acotación se entiende elemento por elemento. En el caso variante en el tiempo, vamos a considerar la ecuación dinámica de estados lineal y variante en el tiempo, esta ecuación A, que tiene una solución de esta forma. Y que, como es usual, se asume que A, B y C son matrices de funciones continuas en el tiempo, así es que la ecuación B anterior puede descomponerse en dos partes, la respuesta entrada cero y la respuesta eh, entrada cero. Es decir, perdón, es entrada cero y estado cero. Aquí me faltó corregir esto, pero bueno, la respuesta estado cero es esta ecuación que ustedes ven aquí. Y la respuesta entrada cero, pues sería esta de aquí. La respuesta estado cero de A se dice que es entonces vivo estable si y solo si existe un número finito K, tal que se cumple que la integral de la solución esté acotada. Y para efectos de estabilidad, de hecho, cualquier norma puede ser escogida. Vamos a ver ahora algunos otros conceptos un poco más sencillos respecto a la estabilidad, teniendo como base una función de transferencia. En una función de transferencia representada por esta ecuación en el dominio de Laplace, que como ustedes ya saben es el cociente entre la salida y de s y la entrada u de s, esta pues se representa, bueno, está representada por un cociente de polinomios. Al polinomio del numerador se le llama, eh, bueno, bueno, no tiene un nombre, pero al de aquí abajo, al polinomio del denominador, a ese sí tiene un nombre en particular y se le llama ecuación característica o polinomio característico. Aquí la función de transferencia anterior también se podría reescribir de esta manera, donde tenemos la factorización de cada uno de los polinomios, y entonces a las raíces del polinomio del denominador se le conoce también como eigenvalores, como valores propios o simplemente como polos del sistema.
A las raíces del numerador se les conoce como ceros del sistema, pero los que nos interesan para estabilidad son las raíces del denominador, denominadas o llamadas polos del sistema. Ahora bien, eh, en la ecuación característica podemos tener dos casos: cuando todos los polos de la ecuación son distintos o cuando no todos los polos de la ecuación característica son distintos. En el primer caso, eso incluye las raíces complejas del polinomio característico, que como ustedes ya saben, siempre vienen como pares conjugados. Y en el caso en que no todos los polos de la ecuación característica sean distintos, tenemos entonces que si alguno o algunos de los polos de la ecuación característica se repiten m veces, entonces se dice que ese polo tiene multiplicidad m. En el caso monovariable, es decir, cuando tenemos una entrada y una salida, es decir, para un control CISO, vamos a ver cuál es la manera en que se cumplen las condiciones necesarias y suficientes para que el sistema monovariable sea vivo estable. Pues eso es siempre que todos los polos del numerador, en otras palabras, todos los eigenvalores, tengan parte estrictamente real negativa, es decir, la parte real, mejor dicho, sea estrictamente negativa. La prueba es relativamente sencilla porque si nosotros aplicamos una transformada inversa de Laplace a cada uno de los términos de la forma expandida de la ecuación característica y que tiene esta forma, entonces obtenemos expresiones exponenciales en el tiempo donde vemos que los lambda i son de hecho esos eigenvalores, y si lambda i fuera positivo, entonces el término exponencial crecería a medida que el tiempo aumenta y va hacia infinito. Por lo tanto, para que ninguno de los términos de la solución en el tiempo de la ecuación característica tengan esta parte real negativa, perdón, eh, para que no sean inestables, es decir, para que no se vayan hacia infinito, entonces tenemos que lambda i tiene que ser negativo. Y lambda i es la parte real de esos eigenvalores. Así, tenemos que si al menos uno de los polos tiene una parte real positiva, entonces el sistema sería inestable. También podemos decir que si ningún polo tiene parte real positiva, entonces es cuando el sistema es estable. Ahora bien, desde un punto de vista matemático, eh, si todas las raíces tienen parte real negativa, entonces se dice que el sistema es asintóticamente estable. Y esto es porque el polinomio característico se dice entonces que es Hurwitz. Y ahí hablamos entonces de estabilidad Hurwitz también. Vamos, en otras palabras, la estabilidad vivo es también estabilidad Hurwitz. En el caso multivariable se cumple también la misma condición, solamente que ahí las raíces de la ecuación característica se obtienen de una forma diferente. Digamos que no es solamente exclusiva de un único polinomio característico, en realidad serían la colección de todos los polos de esta matriz GDS, y esos serían todos los polos del sistema. Pero lo que sí podemos decir es que este sistema multivariable va a ser vivo estable si y solo si todos los polos de cada elemento de esa matriz GDS tienen parte real negativa, de la misma forma que para el sistema monovariable. Como les decía hace rato, desde el punto de vista matemático, un polinomio en el que todas sus raíces son en su parte real negativas es llamado polinomio Hurwitz. Por lo tanto, la estabilidad vivo es a menudo llamada también como estabilidad Hurwitz. Si representamos las raíces de un
sistema en el plano complejo, entonces podemos ver claramente que toda la parte izquierda del plano complejo sería la zona estable, mientras que toda la parte derecha sería la parte inestable. En el eje imaginario en particular, ahí se tienen que cumplir condiciones especiales que vamos a ver más adelante, porque también puede haber raíces que sean o que tengan parte real estrictamente igual a cero. Y ahí, en algunos casos se va a cumplir estabilidad y en otros no, pero eso ya son condiciones diferentes que no estamos viendo en este momento. Ya las veremos más adelante. Bien, hasta aquí tenemos esta primera parte. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas dudas, ya saben, podemos después consultarlas en el foro. Muchas gracias y hasta la próxima.